Cortaron la emisión en directo de YouTube porque estaba viendo, ya saben, la serie Selena. Apenas detectó que estaba transmitiendo imágenes y su música, empezó YouTube a bloquear. Espero que me entiendan, que vuelvan a conectarse la gente que estaba conectada. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Mientras tanto, ustedes pueden escribir si me escuchan o no. A ver qué pasa. Bueno, vamos a seguir esperando. Y así yo voy viendo un poquito. A ver. ¿No se me ve? Ah, bueno. Sí, lo que pasa, Bruno, que estaba enfocando la serie Selena, de la cantante mexicana. Estaba ahí viendo para saber un poquito más de ella, pero lo que pasa es que YouTube ha detectado tanto las imágenes como la canción y ha bloqueado la emisión. Sí, por copyright. Sí. Entonces, bueno, si ustedes quieren hablar de Selena, si saben algo o quieren comentar algo, pues pueden comentar. Y gracias otra vez a los que se han vuelto a conectar. Bueno, como yo les estaba comentando, no he hecho muchos directos porque he tenido problemas en el trabajo. Sufrí un accidente, al mismo tiempo he tenido problemas con la empresa porque no me han querido derivar a la mutua y estoy en juicio ahora sin querer, pero así son los problemas. Es por eso que he tenido percances, tampoco he estado subiendo acciones porque por la misma situación de lo que estoy viviendo aquí en Playa Blanca. Pues gracias, Darío, por volver. Bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? Ustedes sugieran el tema. ¿Qué quieren contarme o no quieren contarme nada? Gracias, Ángeles, por tu apoyo. Siempre Ángeles apoyando. Sí, me gustaría que den like porque más que todo para que vaya subiendo las visualizaciones, ¿no? Cuando dejan más like, más me gusta, más de todo, pues se ve más. Eso es como funciona todo las redes sociales. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso es lo que estoy haciendo, Darío, porque si no, imagínate, si me dejara caer, no estaría deprimida y llorando. Pues no, hay que seguir adelante, eso es lo importante. Y lo bueno es que como me gusta la música, me enfoco más en la música y eso es lo que me sube la autoestima, porque es muy difícil estar en otro país y no tener a nadie, ¿saben? Sí, es muy trágico. A pesar de la brillante carrera que tenía ella, pues muere. Sí, para que vean, la envidia siempre está ahí. Pero yo creo que de todo lo que le ha pasado a Selena en su vida, muchos artistas yo creo que han aprendido, ¿no? Porque ella era muy cariñosa con todos sus seres, con toda su familia y todo eso. Y he visto muchas series de muchos artistas. He visto de Luis Miguel, he visto de Vicente Fernández, también de otros artistas que hacen género reggae, rap. Hay muchos artistas.
Sí, ya va mejorando, no, no crean que no. He estado un poco mal, hasta hoy en día estoy un poco mal de la rodilla, pero va mejorando, va mejorando. ¡Guau! El accidente que tuve es en el trabajo, haciendo mi trabajo me caí, me golpeé la rodilla, entonces al mismo tiempo al querer levantarme pisé mal, o sea, hubo una lesión interna y al mismo tiempo con el golpe yo creo que lastimé algo del menisco, ¿no? Pero he estado así durante casi un mes con la rodillera elástica. He estado yendo al médico, pero no, ¿cómo les puedo decir? No saben exactamente qué es lo que tengo. Entonces tienen que hacerme una resonancia para saber y estoy esperando a que me llamen para darme cita y luego hacer la resonancia. Mientras tanto, pues claro, me duele al caminar, estoy de baja y al mismo tiempo pues estoy en juicio con los de la empresa. Porque como los de la empresa, a las personas que emigran, que son emigrantes normalmente, les tratan como si no supieran nada. Entonces, y les echan cuando sufren algún accidente y se quieren deshacer, ¿no? Pero en mi caso he tenido que recurrir a hacer una demanda y estoy en eso. Sí, es verdad, no, todo con su tiempo. Todas las cosas toman su tiempo y hay que pensar un poquito para tomar decisiones también. ¿Y ustedes qué me cuentan? Somos 3 personas. A ver si subimos. Últimamente, ¿ustedes qué artistas han conocido? ¿Qué canciones están escuchando? ¿Pueden comentar? Ya, sí. Normalmente, como yo alguna vez les he comentado, hay que saber los convenios que tienen entre las empresas y el gobierno. Tienen convenios colectivos, entonces eso hay que saber. Y aparte hay que saber los estatutos de los trabajadores, porque ahí están los derechos fundamentales de los trabajadores para poder recurrir, que es en el caso de que la empresa no se hace cargo de la enfermedad o de la caída o de lo que tengan o de cualquier accidente que tengan dentro del trabajo, ¿no? Es que lo que pasa es que aquí, como hay mucha gente que migra, no se saben las leyes y piensan que la mayoría es así. Entonces, cuando te ven que eres emigrante, hasta muchas veces no te hacen firmar los contratos. Te hacen trabajar, ellos dan de alta a la seguridad social y ya, así. Puedes exigir tu contrato, a veces dicen ya vas a firmar, pero a veces pasa tiempo y dejas pasar eso, dejas pasar. Hay muchos errores que cometen y claro, como la mayoría de la gente no sabe, pues abusan de eso. Tarda el chat en responder, como les puedo decir, al chatear ustedes les deja responder continuamente o les deja esperar un minuto o dos. Ya, sí, Bruno, es en todas partes. Es que, ¿cómo te puedo decir? Nos ven como a personas que no sabemos nada, como si fuéramos animales de carga, simplemente así. Por eso tratan a la gente así. Y también hay otro problema, que la mayoría de los trabajadores que trabajan
se dejan, como les digo, domesticar como antiguamente. Siguen trabajando así como burros por dinero sin saber sus derechos. Eso es lo que pasa. Muy bien, gracias Darío por la información. A ver, ¿de qué más podemos hablar? Comenten ustedes, saquen temas, sugieran. Sí, es verdad. Muchas veces, como no saben las leyes, cómo funcionan, ignoran pues la soledad, a veces se deprimen, más que todo porque si no tienen trabajo, ¿de qué van a vivir? ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no? Y a veces la desesperación hace que acepten cualquier cosa. Y muchas veces aquí las personas que emigran tienen hijos, tienen familia, entonces tienen a quien, a ver, tienen que mantener, ¿no? Y si no tienen dinero, pues no se pueden dar el lujo de poder estar en juicios porque es una pérdida de tiempo quizás para ellos, pero a veces yo pienso que tenemos que hacer todo lo posible para hacernos respetar, pues más que todo hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Hmm. Yo creo que todas las personas que han emigrado se sienten así de solas cuando no tienen familia. Sí, es verdad, Bruno. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Imainaya Kasanki, Walachumanachu. Sí, tengo casi 19 años por aquí, por España, Darío. Ahí puedes conocer a Moisés, Darío. Moisés también es de Perú, habla bien el quechua. También tiene TikTok canciones en quechua. Y Maina Purinqui se dice en quechua argentino, en Salavina, en el pueblo de Salavina. Y Mainaya es como decir hola. Y Mainaya Kasanki es como decir hola, ¿cómo estás? ¿No? Ustedes ya saben. Por ejemplo, en nuestro país las autoridades, como dices tú, brillan por su ausencia porque la mayoría de las personas no se saben las leyes. Y como no se saben las leyes, cualquier abogado que uno contrate y la otra persona, por ejemplo, a la persona que estás demandando, si tiene dinero, pues la otra persona puede comprar a ese abogado. Y si no te sabes las leyes, pues te dicen, no, es así el abogado, por mucho que le pagues, pues ahí se quedó. Pero si una persona sabe las leyes y reclama
sus derechos, aun cuando te dice el abogado no es así, uno cuando sabe dice, no, esto es así, ¿no? Afronta, pero es un poquito difícil, pero me costará tiempo aquí hacer ese reclamo, pero lo voy a hacer, lo estoy haciendo. A ver, Moisés está traduciendo canciones al quechua. En TikTok pueden buscarle a Moisés. Hay muchas personas en TikTok que hacen traducciones al quechua, de español al quechua. Lo bueno es que el quechua se está haciendo conocer, ¿cómo les puedo decir? Hacer conocer, ¿no? Tanto de Ecuador como de Perú, Bolivia. Sí, tengo TikTok. Hay el TikTok de Maggie Sin Fronteras y de Inca Cani también. Oh, qué bien. Mira, Darío te está preguntando. Dice, Alinyang mi Waugei te dice, estoy bien, hermano. Hermano Darío Cangri dice, ¿y tú? Te dice, ¿no? Es como decir, yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿No? Lo que me gusta es cómo interactúan entre ustedes, eso es bueno, para que la gente también vea que el quechua se está levantando poquito a poco, pero vamos levantando. A mí me gustaría que todas las lenguas maternas poco a poco se empiecen así, a resurgir, porque si no hablan, pues se muere la cultura por mucho que exista. He visto también que en TikTok, por ejemplo, en el TikTok que tengo yo de Inca Cani, sí puedo hacer directos. Eh, Porque en TikTok se puede ver más que todo así canciones, podemos reaccionar todos a la canción, porque en YouTube, como ustedes ven hace rato, me han bloqueado automáticamente por copyright, pero en TikTok no pasa eso, ¿no? Así es que la próxima vez que yo haga una reacción a una canción, podemos ir en TikTok, eh, ponerlo al ordenador, la canción que vamos a ver, y todos podemos reaccionar y opinar al mismo tiempo. Así es, todos por el quechua, hay que levantar el quechua, el tahuantinsuyo, como se dice, ¿no? Todos los países que hablamos quechua hay que levantarlo. Las variantes que hay, que no nos impida eso. Sí, no por eso te decía, en TikTok no dejan, porque yo he estado queriendo subir las reacciones que no me dejaba, o sea, las reacciones que me bloqueaba YouTube, quería subir a TikTok y no me dejan por copyright. Pero lo que se puede hacer en TikTok es poner en directo, poner la pantalla del ordenador, la canción que se puede reaccionar, cambiar yo para la pantalla del móvil, para que ustedes vean la canción que se puede reaccionar y opinar todos, ¿no? Ay, lo siento, Bruno. Sí, a veces no deja por copyright. A mí tampoco no me deja, por eso he dejado de publicar en TikTok las reacciones que me bloquearon aquí en YouTube. No sé por qué, pero hay otras personas que
publican y parece que no les bloquean. Yo no sé por qué pasa eso, pero a mí sí me bloquearon igual. A ver, vamos a leer lo que ha escrito Darío. Dice, Nogapis o Aleglia Casani, yo estoy bien, dice. Moisés Guauga, yo estoy bien, hermano Moisés. Anchatan kusikuni zexispaiki, no. Anchata kusikuni zexispaiki raiku, ¿no? Así. Él dice, estoy feliz, estoy muy feliz por conocerte. Zexispaiki, no. No es Anchata kusikuni zexispaiki raiku sería. Pero está bien, Darío. Ya haces una oración completa. Lo único que te falta es algunas cositas diferenciar, ¿no? Pero lo importante es seguir aprendiendo. Ya somos 6 personas, a ver quiénes son. Ay, de nada, Darío. No, Sumajiachachek no. Ya quisiera ser yo un Sumajiachachek. Pachi es gracias, Yana, su hermana Maggie. Sumajiachachek, buen profesor sería, ¿no? Sumajiachachek. A ver, ¿qué más quieren comentar? Comenten de qué quieren hablar. Podemos hablar de cualquier tema, ya les he dicho anteriormente. A ver, vamos a leer lo que dice Moisés. Nogapaj kusiyachiwanmi maimanta kanki Darío, dice. Nogapas, ahí por ejemplo, nosotros en quechua boliviano decimos nogapis. Kusichiwanki, dice, ¿no? Nogapis sería, nogapis kusisjakani sería en quechua boliviano. Pero Moisés dice kusiyachiwanmi. Es como si yo también estoy contento. Maimantakanki, ¿de dónde eres, Darío? Le pregunta, ¿no? Eso está bien. Es muy bueno. Así practican un poquito de quechua también. A ver, ¿qué más? A ver. Pikuna kankichis. Jalqarimuych sutikichista. ¿Quiénes son? Escriban sus nombres. Hola, Waitakaj. Mira, imaynalla walejlla kasani, ganri Waitakaj imaynaka kusanki, maymanta rikurimunki. Sí, hay muchas variantes. Es por eso que yo les digo que ustedes no se compliquen. Lo importante es que si hay una palabra que no existe en el quechua argentino, pero existe en el quechua peruano o boliviano, esas dos variantes apréndanlo. De esa forma el quechua se va a volver así, puro. Porque ahora mismo estamos hablando todos, automáticamente todos, un quechua mezclado.
Yo por eso cada vez que voy reaccionando a las canciones, yo misma me escucho y voy recordando palabras y yo misma voy apuntando las palabras que me acuerdo y según a eso cada vez voy hablando un poco más, ¿cómo les puedo decir? Claro, el quechua. Muy bien, Darío. La coma, Moisés Huauge está bien. Noga, ahí la coma tienes que quitarlo. Tienes que decir, Moisés Huauge, Noga Cani, Argentina, Suyumanta Cani. También está bien. O puedes poner Noga Cani o como has escrito está bien. Solamente quítale la coma. Ay, Moisés, no, que es bueno que escribas como tú escribes, Moisés, para que la gente también vaya conociendo las variantes. Muy bien, Huaytacaj dice, Nogapis Walej Casani, yo también estoy bien. Inslis Pampamanta, no sé dónde será ese pueblo. Helgari Musani, dice, desde ese pueblo que pone Pampamanta está escribiendo Huaytacaj. Oh, me alegro mucho, mira, lo importante que el quechua está resurgiendo, eso es lo importante. No sé si han escuchado la canción del Chasqui, ¿cómo es? Hawaskai. Está en el canal La Reacción. Es una canción muy bonita en quechua. English Pampamanta. Inglaterra. Huaytacaj está escribiendo desde el suyo. Sería suyo Inglaterra manta Kalgaremusan Huaytacaj. Sí. Huaytacaj se ríe ahí. Ay, me hace feliz que chateen así en quechua. Me hace feliz. Noga nergani Dariuta más arikunanta o Juanmita chay Argentina suyupi. Painiwara chanta ari kaypi tiyan Boliviamanta warmis qhichwa sumaq rimarinkunin chayman noga nergani mask'akunayki tiyan uj warmita chanta qallun sumaq ch'unqarinayki tiyan chayman hina yachaqanki qhichwata nergani. ¿Me han entendido? Exactamente, Moisés, eso es lo que yo pienso también. ¿Me han entendido lo que he dicho a Darío? A ver quién ha entendido. Ahora mismo, ¿qué hora es por ahí, por donde están ustedes? Aquí yo creo que ya va a ser la 1 de la mañana, ya ni sé en qué hora estoy. Hinachu Sutin Karisan. Dice Huaytacaj Quechua, Wikipedia de Quechua, dice, de Quechua, Inglaterra suyo, Inglispampa suyo, Sutiwan Kashan, dice. O sea, en el Wikipedia Quechua, Inglaterra está escrito como Inglispampa
suyo, así está escrito. Allí más despacio. Ya, Charay Kushnerjani. Por eso he dicho, dice, ¿no? Waitakaj. Lo que dije, voy a volver a repetir lo que le dije a Darío. Darío me comentó que en Argentina había una comunidad boliviana, que había mujeres. Entonces yo le dije en quechua así. Kan Darío, mas akunay kitien ujuarmita. Chay maipich nisanki chay llaqtapi kasqanta warmis boliviamanta. Chay man riqsinayki tiyan. Imapaq munakuyki nispa ninki warmitaqa munakusuwan chayman hina qallun ch'unqanki chayman hinataq qhichwa sumaq rimarinki. Eso es lo que le dije a Darío. Ay, Dios mío. Darío ahorita debe estar enfadado conmigo. Ay, Darío se mata de risa. Ari, que va a chupar su lengua de la mujer, así va a aprender más rápido el quechua. A ver, ¿de qué más quieren hablar? Hola, compañero Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, compañero Francisco, aquí estamos hablando del quechua. Dice que Darío no se anima. Ari no gaps asikuni ari anchata waitakaj. Darío mana munanchu nin warmista manchichikun, cherex mana chongay munanchu gallunta. Está saludando a todos Francisco. Aquí Francisco se ha conectado. A ver qué nos comenta Francisco. Waitakaj dice, manchirichin warmisa. Darío chay nisasunki manchikunki nin warmita. Kani mana noqa qhari sumaq qhari kani manchikunichu ni. Sí, Francisco, no te preocupes que lo que digan en quechua yo voy a traducir aquí también, no te preocupes. Lo importante es interactuar entre nosotros, empatizar un poquito, conocernos. Francisco, no sé si es de Uruguay, si no me equivoco. Aquí estamos de Chile, Perú, Argentina, Bolivia, hay ya de muchos países que estamos en casi toda Sudamérica ya en el canal igual, también hay de otros países. Lo que me sorprende del canal que hay suscriptores de Mongolia, Uruguay, veces de Uruguay, el compañero Francisco. En Uruguay se habla guaraní, si no estoy mal. ¿O qué otros idiomas se habla? O sea, lenguas maternas.
Hayaya Killa Suyu. Hayaya. Es salud, es como decir brindar. Ninguna lengua originaria, pero antes había en Uruguay alguna cultura así ancestral, o es que no había. Hayaya Kolla Suyu. Salud, dice, ¿no? Mana guaraní, guaraní, guaraní mana, mana hinachu, guaraní nikun, guaitacaj. Ah, pero ya no hablan, entonces ya desaparecieron todas esas culturas en Uruguay. Hola, Siker. Bienvenido. ¿Para ustedes es importante las culturas ancestrales o no les interesa? No sé si pueden comentar eso. Yo estoy bien, Siker. ¿Tú cómo estás? No sé, Siker, ¿estás en Chile o en Nueva York? Ya no me acuerdo si eres tú o otra persona. Para mí también son importantes, no solamente la cultura quechua, sino todas. Estás en Chile, a ver, ya estamos aquí, mira, ya están integrándose de Chile. Ángeles también es de Chile. Ángeles ahí dice, hola. Sí, ya, bienvenida otra vez, Ángeles. Chile soy un manta canquiari. Sí, está muy bien. Lo importante es atreverse a escribir. Así que... Bueno, yo creo que Siker y Ángeles se conocen muy bien. Tú, Ángeles, cuando puedes, tú tranquila. El tiempo que tú veas que te puedes conectar, te conectas. Y si no, no pasa nada. Yo sé que siempre has querido apoyar mis directos y sé que siempre estás pendiente. Gracias por todo tu apoyo. A ver, ¿de qué temas quieren hablar? Sugieran. Ya les he pedido y nadie sugiere. Dice, nos conocemos virtualmente con Siker, nos leemos en comentarios en los canales de música. ¡Wow! Eso es bueno. Bueno, el canal va creciendo poco a poco, no digo que no. Ya hemos pasado de los 3.500. Sí, vamos por ahí, poco a poco. Es que lo que pasa es que la mayoría que la gente les gusta ver reacciones, les gusta ver reacciones de 5 minutos, 8 minutos. Para mí realmente eso no es reacción. Reacción es opinar qué es lo que siente, lo que expresa.
Muchas veces les he dicho que yo no puedo decir si está cantando una soprano o una tenor, o mencionarles si entra la guitarra o no. Yo lo que expreso son lo que siento, lo que pienso, lo que me hace pensar la canción. Eso es para mí es reaccionar. Pero la mayoría de las personas no les interesa casi tanto. Es por eso que el canal tardará un poquito en crecer, pero poco a poco vamos a ir creciendo. Dice Francisco, claro que lo son la clase obrera uruguaya y el movimiento, sí, muy bien. Popular reivindica y mantiene viva esa base histórica. Sí, eso es bueno, casi la mayoría de los... Sí, 3.760, ya vamos cerca a los 4.000, sí que es verdad. Es verdad que de todos los países la clase obrera son los que mantienen la cultura de nuestros ancestros. Ellos son los que no se olvidan. Garra charrúa. Ah, ya voy entendiendo. Gracias, Iker. Gracias por pensar así. Dice, lo importante de nuestras culturas ancestrales es que han trascendido en el tiempo hasta la actualidad, a pesar de los procesos históricos. Sí, ¿sabes por qué han trascendido? Porque tienen muchos valores. Es verdad que en las culturas hay cosas malas, que otras culturas lo siguen pasando de generación en generación, pero yo creo que nosotros que ya somos un poquito más pensantes, tenemos que ir eliminando las cosas negativas de nuestras culturas. Las cosas positivas compartiremos entre todos nosotros, así vamos a seguir adelante, si no, no seguimos. No, ¿para qué vamos a servir si vamos a hacernos daños entre nosotros mismos? No tiene sentido. Por eso yo les menciono que sigan hablando sus lenguas maternas, que aprendan las cosas buenas de sus culturas, compartan con los demás, eso es bueno. Chuzúas es un pueblo ancestral de Uruguay, evidentemente el compañero Francisco es de Uruguay, por eso menciona, porque yo quería saber qué culturas hay en Uruguay, pero lamentablemente parece que ya solamente quedaría la descendencia, pero la descendencia que no habla ninguna lengua materna, ¿no? Pero está la clase obrera que recuerda todo eso. Por eso es importante no olvidar los orígenes, de dónde venimos, de dónde procedemos. Todo eso es importante. Nuestro árbol genealógico es importante saberlo. Es bueno, ¿ves? Cada cosa que aprendemos cuando estamos así compartiendo información es bueno, porque de otra forma no sabemos. Sí, porque no hay en todo el mundo, te les puedo decir que no hay una descendencia ya originaria de las culturas ancestrales, porque ya la gente se mezcla. Por ejemplo, en toda Sudamérica hay mezcla de todas las culturas que existe, porque emigramos. Es por eso que ya no hay una cultura pura. Pero pese a eso, lo que nos heredan nuestros padres es lo que se queda con nosotros. Es como cuando yo les decía que cuando yo emigré aquí a este país, yo no puedo traer mi pueblo, mi tierra, ¿me entienden? Yo lo que traigo es la enseñanza de mis padres, los valores, la música, la gastronomía, la vestimenta, todo eso
es lo que he cargado. Es por eso que sigo recordando las canciones. Cuando escucho alguna canción me hace recuerdo a mi país o a mi vivencia de cuando yo era pequeña y empiezo a recordar y a veces me pongo a llorar, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Claro, quizás no me entienden porque quizás no han emigrado, pero alguna vez si van a ir de viaje solamente a un pueblo o a otro lugar, se van a dar cuenta ustedes. A veces no apreciamos nuestra música cuando estamos viviendo en nuestro país, pero cuando salimos fuera de nuestro país es cuando empezamos a apreciar lo que realmente teníamos en nuestro país. Es decir, exterminados. Cada caso un poco especial son los El Can, exterminados. Quedaron muy poco y no lo suficiente para perdurar y ya murió el último. El Can hace años, qué pena. Es como el último mohicano, ¿no? Como se puede decir el último quechua, el último mapuche, el último... Tantos. Los churúas. Uruguay, Brasil, Argentina, sí. Como el Toba y tantos otros, sí. Hola Manuel, bienvenido al directo. Sí, Rapaneu, mapuches, huilliches. Ahí Manuel saluda a todos. Sí, todos ya mestizos, mezclas. Claro, por eso yo les digo que tanto que emigra la gente, que tanto como yo les digo que llevamos nuestra cultura, y ya cuando aquí en este país, por ejemplo, hay muchos emigrantes que han echado raíces. Al decirles echado raíces, es quiero decir que ya han hecho su vida de pareja, ya tienen hijos. Entonces, imagínense que aquí se llegan a conocer de Chile y de Perú, de Ecuador. Entonces uno se casa, por ejemplo, un chileno se casa con una boliviana. Imagínense, hay dos culturas, pero su hijo es español y a ese hijo le heredan sus costumbres, le enseñan los valores, todo eso les dan a su hijo. Y ese hijo español empieza a cultivar la música, todo eso, la danza, y empieza a practicar. Y empiezan aquí a crearse fraternidades de distintos así danzas en la cual bailan. Entonces, cuando un español dice, pues yo he heredado, es mío. Es por eso que yo digo, no tenemos por qué seguir peleando, sea de donde sea la persona que baila un baile o que canta una canción, ya sea de su país o de otro país, porque al fin y al cabo se hereda. Si nosotros compartimos y llegamos a entender eso, no necesitamos estar en continuo, no sé, odio, discordio, no tiene sentido. Para mí, no sé ustedes si piensan lo mismo, pero eso es lo que pienso. A ver, ¿qué más piensan ustedes? ¿Qué opinan? Sí, la xenofobia es... Pero ¿de qué nos sirve? Nos dividimos más. Si la xenofobia sería bueno, este mundo sería otra cosa, pero más lo contrario. Es todo lo malo que puede existir entre nosotros, los seres humanos. Sé muy bien que en Chile hay mucho racismo. En el mismo país, con su propia gente. Ya me imagino con otra gente de otras nacionalidades. Yo creo que será peor.
Yo creo que esa xenofobia se ha quedado de la cultura alemana, se puede decir, porque antiguamente los alemanes eran así y Chile es una mezcla de entre Alemania, Chile y otros países, se puede decir. Por eso hay esa xenofobia, se puede decir. Pero yo creo que depende de uno mismo, ¿no? El entender que somos iguales. Sí, por eso te digo. Yo llegué a conocer a una persona de Chile en la cual me contaba que la misma gente chilena cuando emplea a una persona le trata como a cualquier, como si fuera, no sé, un ser que no tiene valor, que le servía, por ejemplo, la comida, le decía que primero ellos cenaban y luego ella podía cenar en la cocina lo que sobraba de lo que ellos comían. Yo, pero decía, pero tanto así es la xenofobia, es que a mí no me cabe en la cabeza. Sí, es por eso que les digo entre ustedes mismos. Pero ¿de qué les sirve? Yo no entiendo. Ya, pero espero realmente que la gente preconciba en su mente que todos somos iguales. Uno no es mejor que otra persona. Muchas veces les he dicho que lo que diferencia es dónde has nacido. Si tú has nacido en una cultura un poco avanzada, tu mentalidad será avanzada, pero si tú has nacido en una cultura un poco atrasada, pero si tú vas a una cultura, a un país donde están adelantados, tu mente se adelanta, pero cuando vuelves a tu país no tienes necesidad de lastimar a la gente, más lo contrario, tendríamos que enseñar a la gente a ser mejor, ¿no? Sí, el clasismo. Buah. No sé, yo creo que ¿sabes por qué pasa eso? Porque pienso que la mente de la gente latinoamericana aún es colonizada por los ideales de otros países. Porque si fuera por nosotros, yo creo que no estaríamos así, porque en las culturas ancestrales siempre ha habido ese amor del núcleo familiar, la protección, pero también el compartir, como en la cultura quechua, el aini es compartir con la persona de al lado, el vecino, el sembrar todos para todos, así, eso. No sé si ustedes han llegado a investigar un poquito más sobre las culturas. Wow, no puedo creer. Ya, sí, cuando emigraron los venezolanos, sí. También en Bolivia hubo así. Sí, tienes razón, Manuel Cartagena. Eh, pero ustedes se han puesto a pensar de qué sirve ser de derecha o de izquierda. Siempre los partidos políticos siempre quieren tener la razón. Se quieren dividir, se quieren clasificar. No necesitamos clasificarnos.
sino necesitamos utilizar de cada ideal, o ¿cómo les puedo decir? De cada ideología política, necesitamos utilizar lo que sirve para el país. Porque no todos los partidos políticos o no todos los ideales políticos tienen la solución. No todos. Tenemos que usar lo que realmente necesita un pueblo. Pero muchas veces no pensamos así. La mayoría de la delincuencia, cuando se aflora, como se puede decir, es porque no hay que meterse a la boca. Ese es el problema. Porque si todos tuviéramos la misma oportunidad de desenvolvernos, tener todo lo básico para desenvolverse un ser humano, sería diferente. Sí, también es un caso cultural que año tras año se ha ido dejando como herencia, ¿no? Es verdad, sí que. Sí, es por eso que es lo que decía, que aquí a la gente migrante aún le siguen tratando como esclavos, simplemente que le dan el sueldo, porque después le siguen domesticando, porque dicen, si tú no haces lo que yo quiero, te despido. Y entonces como la gente necesita que meter, que tiene familias para mantener, pues acata a ese sometimiento y no dice nada, se calla. Y piensan hacer lo mismo con todos. Sí, sí. Y la gente, como no es unida, pues nunca va a lograr nada. Y tampoco se revela. Eso es otro problema también. Aquí hablando de las culturas. A ver, hoy he escuchado El Cóndor Pasa en remix. Me ha gustado mucho. Si ustedes lo han escuchado alguna vez, de un tal DJ Bronca, algo por ahí, no me acuerdo exactamente. Lo subí en un shorts en el canal. La canción que escuché del remix del Cóndor Pasa. Está buenísimo. Civilizados no creo que seamos todos. La civilización no sé si ha llegado o va a llegar, no lo sé porque no he visto yo cambio. Sí, sí he subido hoy un short con El Cóndor Pasa en remix, un cortito. A ver, ¿qué tema eligen ahora? Yo ya elegí un tema, ahora les dejo elegir a ustedes. He hablado de las culturas ancestrales. ¿De qué quieren hablar o quieren seguir hablando del mismo tema? ¿Qué piensan de la inteligencia artificial? Si quieren hablar de ese tema o quieren hablar de música. Eso. A eso que sí que.
Sí, la IA aún no es inteligente, pero poco a poco con toda la información que vaya obteniendo según la gente vaya metiendo, pues poco a poco la inteligencia artificial nos irá diciendo cosas muy... O sea, ¿cómo les puedo decir? Hoy en día nosotros tenemos información en libros, pero ella nos va a poder dar un comprimido en pocas hojas, una respuesta, ¿no? De todo lo que queramos saber. Pero a lo que voy es si va a ser bien para la humanidad o no va a ser bien. ¿Ustedes qué piensan? Como toda la tecnología, es verdad, Ángeles. Depende qué manos lo vaya a usar o qué seres. Ujú. La inteligencia emocional yo creo que es manipulable. Ya. Espíritu Tawantinsuyano. Zumimaki. Es Darío, déjamelo como comentario en la última reacción, que ya lo apunto. Ahora mismo no tengo con qué apuntarlo. Gracias, como siempre. A ver. Gracias. Pachi. A ver, ¿qué más? A ver, ¿no opinan nada más? Sí, sí, sí. Claro, que es dependiendo de la información que tengan también ella, o sea, la IA. Por eso decía, dependiendo de qué información vayamos metiendo, la inteligencia artificial será para bien o para mal. No te preocupes, Bruno, estamos hablando sobre la inteligencia artificial ahora. Sí. ¿Ustedes serían capaces de dar información en la inteligencia artificial? Porque depende de qué datos. Por ejemplo, yo he estado metiendo palabras en quechua y preguntando cómo se decía otras palabras y me respondía con palabras erróneas y cuando le decía yo está mal y ella me decía disculpa, estoy aprendiendo aún. Entonces, si una persona pone erróneamente algún concepto de algo negativo, siempre será negativo. Entonces, tenemos que tratar de poner algo que sea término medio, se puede decir, ¿no? Para que sea una respuesta congruente. Yo probaba, sí, también es bien. ¿Cómo conocieron el canal de Maggie? A ver, cada uno de ustedes. Bueno, buena propuesta, Darío.
Sí, también. A ver, ¿quién responde a la pregunta de Darío? Cada uno de ustedes pueden responder. Muchas gracias. Todos buscando una canción, eso es bueno. Sí, exactamente también eso pienso yo también, Bruno. Pues muchas gracias. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué buscan en la música? ¿Buscan aprender o solamente buscan algo que les haga feliz para desahogarse? No lo sé, a ver, ¿por qué? Oh, muchas gracias, Manuel, por la canción Todos Juntos. Emocional. Hojitas de Luna, sí, es una de mis canciones preferidas de Chila Hatun. Sonido. ¿Saben que la música es una terapia para el cuerpo humano en general? Es como dar alimento, pero a nuestros sentidos. Sí, también. Como les decía, por ejemplo, nosotros comemos para alimentarnos, todo tipo de alimento. Y nuestras emociones lo mismo. Es por eso que yo les digo que no solamente debemos escuchar un solo género, debemos escuchar todo tipo de género y de todas las culturas. De esa forma nuestra capacidad emocional también se activa y nuestros oídos no se acostumbran solamente a un sonido, sino a varios sonidos. Y de esa forma nuestros sentidos también se activan mucho más. Muchas gracias. Los jaivas sí, es de otro nivel. Para su época, sí, estoy de acuerdo en eso. Algún reggaetonero. Hay reggaetón muy buenos, no crean que no. Hay reggaetón que tiene sentido de lo que dicen. Por ejemplo, yo he reaccionado al reggaetón chino, que es de Namegüe. Tiene un concepto muy diferente al reggaetón que estamos acostumbrados a escuchar. Sí, algunos muy pocos, sí. A ver, qué más opinan ustedes de la música? Sí, reggaetón, reggaetón chino.
Mon. Ah, sí. No he escuchado, lo voy a buscar. Lo buscaré. Por ejemplo, yo soy tan curiosa que hoy he buscado la canción Cóndor Pasa por el remix, también he buscado con instrumental así japonés, chino, y me ha aparecido muchos artistas que tocan el Cóndor Pasa de Japón, de China, y es precioso. Sí, ¿eh? Hay un reggaetón en quechua, como te decía Darío, el Kawasgai de Chasqui, lo puedes buscar, está aquí en el canal. Es precioso también. La, la tata. Ah, de Baboni. Baboni. A ver, las canciones de Bad Bunny a mí, el sonido bien, pero hasta ahí. Su concepto de su música, como tú dices, hay que descifrarlo para entender. Mon Laferte es muy buena en lo que hace, no digo que no. Sí, muchísimas versiones el Cóndor pasa. Eso es verdad, Ángeles. Yo al menos trato de sentir eso. Cuando a mí me llega, mis ojitos ahí nomás se agüitan, como se dice. Un ploguet o acústico. A ver, tú sugiere uno, Seeker. A ver, ¿qué más? ¿De qué otros, no sé, géneros o ritmos quieren hablar? No. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Seeker, en lo que dice de Bad Bunny. El ritmo, sí, la letra, el contenido de la canción es lo que a mí no me entra aquí. Sí. Oh, Ángeles está, wow, inspiradísima. Y se sabe de todas, ¿eh? Hmm, acústico, voz y a la más un instrumento. La flauta es como si fuese, ¿cómo te les puedo decir? El grito de la madre tierra. Porque cuando te llega, ¡guau! Hay otro instrumento también que me gusta, como les he dicho anteriormente, de la cultura asiática, es una guitarra con 3 cuerdas, que es como un violín, no me acuerdo cómo se llama. También hay un cantante que es Elliot, Elliot no me acuerdo, pero este artista toca instrumental, pero es que te hace sentir la música. La música es gregoriana. No entiendo por qué dices gregoriana. ¿El origen o qué, Manuel Cartagena?
Ah, ah, ah. Hablan de las voces, de los rangos vocales, porque lo que es la música está en todas las culturas. En todas las culturas con su diversidad de instrumentos. No se puede decir el origen exacto de la música, quizás de la voz, no sé, no puedo decir porque no conozco mucho. Mm, ajá, ahora, ajá, ajá, eso, vale, vale, voy entendiendo. Saku, saku, sí, exacto, Moisés, sí. Por ejemplo, las flautas dulces existen en todo el mundo, las trutrucas también, pero con diferentes nombres. Es por eso que yo les digo que ustedes vean eh, así, ¿cómo les puedo decir? Música típica, folclórica de China, pongan así en YouTube, o de cualquier otro país que ustedes quieran saber, y les va a salir ahí y verán los instrumentos casi son similares. Algunos son iguales, pero con diferentes nombres. Tampoco así, ¿eh? Huacrapucuna, exacto. Es por eso que digo, hay en Ecuador también, no sé con otro nombre, también en mi país se conoce como Huacrapucuna, lo mismo, la trutruca. Por favor, no, si Ángeles es la que apoya, la que pide likes, no quieran matarla, porque si la matan, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién va a pedirles likes que den al directo? ¿Ve? Es que es así, por eso por eso, no sé, siempre digo yo en los vídeos que vean los vídeos, que vean, aparte de escuchar la canción, vean lo que están enseñando los artistas en sus vídeos. Así, de esa forma nos vamos a ir conociendo, yo pienso yo. Así, ¿verdad? Ya va mi like. A ver, ¿de qué más quieren hablar? Hoy tengo ganas de hablarles, de sentirme así, acogida con ustedes, porque como les estaba contando, estaba un poco de bajón. Pero bueno, todo pasa. Mm, así que le matamos por olvidarse de poner el like. Uh, mira, ve, Ángeles tiene tutoriales de cómo tocar instrumentos. O sea, pueden ir a los que quieran aprender a tocar a su canal. Siempre soy alegre. Aunque esté, ¿cómo les puedo decir? Bajoneada hasta no más, no poder. La música es lo que me sube, vamos. Eso es mi energía. La música es todo para mí. Ah, perdona, he entendido que tenías. Sí, multiinstrumentista, ya te dicen Ángeles. No, dice que no, que ella busca canales para aprender. Sí, Ángeles estudia música. Darío enseña japonés. Así que si ustedes quieren aprender de japonés, Darío yo creo que les puede enseñar. Moisés hace traducciones de quechua.
Seeker en... Ángeles, por supuesto. Dice con mucho gusto ahí, Darío. Así que, a ver, cada uno que hace, pueden decir así para que podamos ayudarnos mutuamente si ustedes están activos en sus canales. Konnichiwa. ¿Se dice así, Darío? Arigato. A ver, la vida es extensa y más larga, los momentos son nada frente al montón de gente buena en todo. Veamos, es verdad, Manuel. Dice, de hecho tengo suscriptores a que nunca he publicado nada. Buena ahí, Ángeles. Con buenas noches. Con Banwa, ¿así? Oh, ya hemos aprendido otra palabra más. Moisés dice que no se atreve, pues tienes que atreverte. Ah, Sumaya Chacha Darío, Pachi Pachi. Yo no me hago problema de que ustedes me digan qué hacen y así podemos darnos información y las personas que están interesadas en aprender una cosa pues se buscan en sus canales y así de esa forma uno se va también eh, interiorizando en cada uno de ustedes, ¿no? Hacer. No te entiendo, me dices, ¿hacer qué? Darío lo entendió bien. No pasa nada, todos nos equivocamos. Padre, ahora, ¿ah? Manuel, ¿qué dices? ¿Que vas a ser padre ahora? Sí que menos yo que soy infalible, Maggie. 31 años siendo padre. Wow. Siendo papá. Y a todas estas, ¿cuántos años tienen cada uno? Ustedes ya saben cuántos años tengo yo, pero yo no sé de ustedes sus edades. Felicidades. Eso, felicidades. Sumas punchau. Wow, Emanuel. Ángeles les ganó.
Tengo 40 y siempre. Manuel dice 30, 27, 25, 22. La edad de sus hijos. Servicios de Dios. Muy joven, 62 años. Sí que entre 20 y 50 es mi rango de edad. Y Darío tiene 32 años. Todos son jóvenes. Muy jóvenes. Manuel, muchos años. Mucha sabiduría lleva ahí. No, 35 años tiene, dice. Noga Kinsa Chunka. Ah, verdad, es que Kinsa Chunka. Tiene 32. Claro, 32. Manuel, la juventud nunca es física, eso es evidente. La juventud está aquí adentro. Igual que yo, la juventud la llevo por dentro, yo también. Todos son jóvenes, jovencísimos. También Moisés tiene 32, otro joven. La actitud con la que, sí, con la que vivimos nuestras vidas. Eso es importante, hay que actualizarse. Tenemos que seguir actualizándonos junto con los jóvenes, porque si no nos actualizamos, ahí sí que realmente seríamos viejos. A ver, ¿qué tema quieren sugerir? ¿O ya están cansados? Gracias, Panay, por rebajarme la edad. ¿No leí mal? A ver, Moisés. Quinza, chunca, iscainiu, juata. Quinza es 3. Chunca es como si fueran 10. Entonces, 30 años, iscainiu. 32 años, es lo que has puesto, Moisés. Ay, Siker, como siempre dice, por mis gustos musicales soy indescifrable. Daría 39, no, 32 años. Ah, iskon, iskay 15 tawa pisga sokta. Hachis pus con 39 años. Ajá. Sí, está muy bien, muy bien. Sí. Ari. Sumakta yachachiwanki. A Ángeles quiere que tengan más hijos. Muy bien, no he leído muy bien, es verdad. A ver,
¿Qué más? ¿De qué más hablamos? Bueno, ya hemos estado. Incendios, no, no muchos. Hubo sí en algunas partes por la sequía. Aquí en España y en otros pueblos no hay agua. Compran agua embotellada. Y cada vez más así los pueblos están secándose. Wow. Me alegro mucho, Ángeles, que hayas llevado a tu hijo de esa forma, pues ya le estás inculcando lo que es el folclore, más que todo el rock progresivo. Uh-huh. Sí, porque según he visto, en los colegios van dando clases de las canciones de los jaivas. He leído en alguna información por ahí. Yo la envidio, tengo una envidia sana, Ángeles. ¿Quién no quisiera estar en un concierto de los jaivas? ¡Guau! Debe ser lo máximo. ¿Cuántas veces me hicieron llorar sus canciones de los jaivas? Muchísimas veces. Hay otros también, igual que los jaivas, que tienen mucha trayectoria, como Illapu, Congreso. No, Congreso no es. Inti Illimani, Congreso es de Argentina, no. Congreso también es de Chile, ¿no? Si no estoy mal. Mm, sí. La mayoría de los grupos que tienen buena trayectoria musical son antes de que yo naciera. Yo soy de los 70, del 76. Ellos empezaron ya el 71. Uy, Manuel Cartagena nos noqueó. Qué envidia te tengo, Manuel. Sí, me comentaste. Uf, Ángeles sí que está, vamos, a otro nivel. Mm. De la banda Congreso, ¿qué canciones les gusta? Sí que tiene un léxico, vamos, muy buena. Ángeles y su visionaria de la música con los jaivas y Congreso. Los blobs, primera vez que los escucho.
mencionar. Bueno, pues ya lo conoceremos si alguien lo sugiere. Sí, es un álbum muy bueno. He reaccionado 2 o 3 canciones de ese álbum. Lamentablemente, pues a veces pasa eso, ¿no? Que los grupos se van deshaciendo. Como dice Seeker, disueltos. A ver, ¿de qué banda más? De Congreso todas las canciones son obra de... Hijos del Sol Luminoso es una canción preciosa. También lo puedes sugerir, Manuel, en el último vídeo de esta semana, de la sección que hice. En Bolivia hay muchos grupos. Los que se mantienen actualmente es Los Carcas, después Calamarca, Aguatiñas, después, ¿qué otros grupos? Grupo Andino de Oruro, después, ¿cuál más hay? Llactaimanta, Semilla, hay hartos grupos. Y de rock está Octavia, luego hay otros grupos también. A ver qué dice Ángeles. Te escribí hace tiempo sobre... Ah, sí. Me escribiste un comentario, Manuel, es que no me acuerdo. O a lo mejor no he respondido todavía ese mensaje. Ah, ya. Ajá. Pues si hay algún vídeo de ese grupo, lo podemos reaccionar. Si lo sugieren ahí, como les digo, la última reacción que hice, para que vaya contestando y poquito a poco lo pueda reaccionar. Bueno, parece que vamos a terminar el directo y ya nos veremos en otro directo. Lo que sí puedo hacer para que veamos así reacciones es quedar en TikTok en la página Inca Cani, que es donde sí ya puedo hacer directos, porque en la página de Maggie Sin Fronteras en el TikTok aún no tengo muchos suscriptores. A partir de los 1000 suscriptores se puede hacer reacciones. ¿Por qué les digo en TikTok que podemos hacer reacciones? Porque puedo poner a la pantalla y escuchar la canción y al mismo tiempo comentar, y al mismo tiempo todos pueden opinar de la canción. Es una forma de interactuar, intercambiar ideas también. No sé si les gustaría. Sí, por ejemplo,
Los Carcas es de casi de la misma época de los Jaivas. Savia Andina también. Hay muchos grupos que son de la misma época. Sí, me mencionaron de Twitch. No sé si abrir un canal en Twitch. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me animan a que abra un canal en Twitch o no? ¿Ustedes prefieren Twitch? ¿Cómo se dice? ¿Twitch? ¿He leído bien? No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿TikTok o Twitch? No gaps chay tanini, mainats ari chay Twitch. Wow, Moisés. A ver, a votación, Twitch o TikTok. Así abro el canal de Twitch de Maggie Sin Fronteras y ahí vemos. Uno de los pololos. Muchas gracias, mi querida Ángeles. A ver, opinen. ¿Qué abro? ¿Twitch o en TikTok hacemos? Es que yo no sé cómo... tendría que leerme cómo funciona Twitch. Vale, ahí va Seeker, dice Twitch. A ver, ¿quién más? ¿Quién más apoya para que abra el canal Maggie Sin Fronteras en Twitch? Así para poder reaccionar todos. Yo creo que TikTok, ¿no? Porque es más asequible y no hay copyright, o mejor dicho, copyright en directos como lo que ha pasado aquí en YouTube. A ver, vamos. 1-1 está TikTok 1, Twitch 1. A ver quién más vota. Vayan votando. Así para decidir y poner una hora para hacer las reacciones. No se conservan, eso sí, no se conservan los directos en TikTok. No sé, en Twitch no sé si se conservan. Si se conservan, pues por mucho que lo suba a YouTube, por copyright igual lo bloquean. Hay muchas canciones que me bloquearon. Me resulta más conocido, pero el que elijan está bien. Ajá. Sí. Lo que pasa, Manuel, que en las reacciones que se hace aquí por directo, YouTube te lo bloquea de algunos artistas por copyright. En cambio, según lo que dicen en Twitch, no se bloquea, podemos reaccionar todos al mismo tiempo, opinar de la canción y todo. Eso es lo que queremos hacer. Y en TikTok
se hace una reacción, no se queda nada grabado, pero lo importante es que interactuemos entre nosotros, compartamos ideas y así conocernos mejor. Eso es lo que yo quiero. Por eso estoy preguntando cuál, Twitch o TikTok. Lo importante es que se quieren, pero no se odien. Eres del bando de TikTok y yo soy de Twitch, dice. Para reacción en directo. Sí, para reaccionar en directo. Para eso. O Twitch o TikTok. Porque YouTube ya saben qué es lo que pasa. Vale. Haremos una cosa. Veremos cómo funciona en TikTok. Si pasa algo, vamos a Twitch. Digo yo. Vale. Ángeles ya se pasó al lado de Twitch ahora. Sí que sonríe. ¿Ya lo amas? Ajiarisani ya. Ajiarisani. Ganó Twitch. Ahora soy de TikTok. Bueno, entonces voy a crear una cuenta en Twitch y les voy a ver. Hoy voy a crear la cuenta en Twitch y les voy a hacer un directo cortito para avisarles que estoy ya en Twitch con el enlace o con el nombre, con lo que sea. Pero yo creo que con Maggie Sin Fronteras igual, con el mismo nombre. No tengo por qué cambiar otro nombre porque si no nos liamos. Pues muchas gracias a todos por su apoyo. Yo creo que es hora de ir a descansar, de que ustedes también descansen un poquito, de que, no sé, ya creo que ya es hora de cenar, puedan cenar con sus familias, compartir y así. Sí, justamente puse Maggie Sin Fronteras porque no quiero ponerme fronteras ni mentales ni territoriales, nada. No hay límite. Gracias a todos los que han estado aquí conmigo en el directo. Espero que poquito a poco el canal vaya creciendo más y vayamos toda Sudamérica reunidos aquí en este canal, poder compartir nuestras culturas, nuestras ideas y seguir adelante. Que sí, que sí. Gracias por todo. De verdad, de corazón, gracias. Espero que más quechohablantes se acerquen al canal y también gente que quiera empatizar, que, como yo digo, mi pensamiento es utópico, algo porque yo quiero reunir a toda Sudamérica en mi canal y a aquellos países que quieran reunirse. Quizás es un sueño que es muy grande, pero para mí hacerlo realidad es mi meta.
Buenas noches a todos, que descansen. Un abrazo. Llaqtamasis pichus uyarisawankichis hatun mark'ariya parichimuykichis hatun saminchayta tukuy qankunapaq. Tinkunanchis kama. Chao a todos. Gracias.